La niña no emitió ningún sonido cuando Jacob Mercer la encontró. Eso fue lo primero que le indicó que algo andaba mal. No la sangre en su vestido, no la forma en que se había acurrucado en el rincón del cobertizo de forraje como un animal herido, sino el silencio. Una niña de esa edad debería haber estado llorando, debería haber gritado, debería haber hecho algún ruido cuando la sombra de un desconocido cayó sobre ella en la tenue luz de la mañana. Pero solo lo miró fijamente con ojos que ya habían visto demasiado. Jacob se quedó en la puerta del cobertizo, con el cubo de avena aún en la mano, y sintió que el mundo se inclinaba ligeramente sobre su eje. La niña no tendría más de 9 años, una apache por su apariencia, con el cabello negro largo enmarañado de tierra y algo más oscuro. Su vestido estaba rasgado en el hombro. Sus pies descalzos sangraban, y su vientre estaba hinchado. Su vientre se abultaba bajo la tela destrozada. Jacob dejó el cubo lentamente, como si se acercara a un caballo asustado. Tranquila, dijo, con voz baja y firme. No voy a hacerte daño. Ella no respondió, ni siquiera parpadeó, solo mantuvo aquellos ojos oscuros fijos en él, como si esperara el próximo golpe. Él se agachó, haciéndose más pequeño, menos amenazante. El cobertizo olía a heno y caballos, y a algo más, miedo, tal vez, o sangre, o ambas cosas. A través de la puerta abierta detrás de él, el sol de Nuevo México apenas empezaba a asomarse por la cresta, tiñendo el desierto de tonos cobre y oro. Iba a ser un día caluroso. Siempre hacía calor allí. ¿Tienes hambre?, preguntó. Nada. Sed. Aún nada. Jacob se pasó una mano por la cara, sintiendo el roce de la barba de 3 días contra la palma. Se había levantado antes del amanecer, como siempre, atendiendo a los caballos, revisando la cerca y haciendo todas esas pequeñas tareas necesarias para que un rancho no se derrumbara. Había enterrado a su esposa 2 años atrás, a su hijo 3 años antes. Pensaba que ya no habría sorpresas, que el mundo había terminado de arrojarle cosas que no sabía cómo arreglar. Se había equivocado. Está bien, dijo en voz baja. Quédate aquí. Voy a traerte agua y algo de comer. Luego veremos qué hacemos. Salió del cobertizo despacio, con movimientos cuidadosos y deliberados. La niña lo observó irse, pero no se movió. Ni siquiera cambió de postura. Solo permaneció allí en el rincón, como un fantasma que aún no se había dado cuenta de que estaba muerto. Jacob caminó de vuelta a la casa, sus botas crujiendo sobre la tierra endurecida. La casa del rancho era pequeña, 3 habitaciones y un porche que se hundía de un lado, pero era suya. Había sido de su padre antes, y del padre de su padre. 3 generaciones de Mercer habían trabajado esa tierra, criado caballos, enterrado a sus muertos en el pequeño cementerio detrás del establo donde crecían los álamos. Llenó una taza de lata con agua del pozo y envolvió pan y carne seca en un paño. Sus manos temblaban ligeramente y las obligó a quedarse quietas. En sus 52 años había visto muchas cosas duras. Había luchado en la guerra, matado hombres que merecían morir, visto amigos morir de formas que aún no visitaban en sueños. Pero esto era diferente. Cuando regresó al cobertizo, la niña estaba exactamente donde la había dejado. Puso la comida y el agua justo dentro de la puerta, lo bastante cerca para que pudiera alcanzarlos, pero lo bastante lejos para no agobiarla. Ahí tienes, dijo. Tómatelo con calma. Se volvió para irse, para darle espacio, pero la voz de ella lo detuvo. Vendrán a buscarme. Las palabras fueron tan bajas que casi no las oyó. Se volvió despacio. La niña no se había movido, pero sus ojos se habían desviado, mirando más allá de él hacia el desierto abierto. ¿Quiénes?, preguntó Jacob, aunque parte de él ya lo sabía. ¿Los soldados? La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos como humo. Jacob sintió que algo frío se instalaba en su pecho, algo que no tenía nada que ver con el aire de la mañana. ¿Qué soldados? Pero la niña volvió a callar, retrocediendo al oscuro lugar donde había estado escondiendo su mente. Jacob la observó un largo rato y luego asintió despacio. Está bien, dijo. Quédate aquí. Ahora estás a salvo.
Nadie te hará daño aquí. No sabía si ella le creía. Demonios, ni siquiera estaba seguro de creérselo él mismo, pero lo dijo de todos modos porque ¿qué otra cosa podía decir? La dejó allí y salió al día que se aclaraba. Los caballos estaban inquietos en el corral, percibiendo que algo andaba mal como siempre hacen los animales. Jacob se apoyó en la cerca y miró la tierra vacía que se extendía en todas direcciones. Tierra marrón, matorrales y un cielo tan azul que dolía mirarlo. En algún lugar allá afuera, soldados buscaban a una niña apache de 9 años. Y cuando llegaran, Jacob Mercer iba a tener que decidir qué clase de hombre era. El sol subió más alto. El día se volvió caluroso. Y en el cobertizo de forraje, una niña que debería haber estado jugando con muñecas permanecía en silencio, con una mano sobre su vientre hinchado, esperando que el mundo la encontrara de nuevo. Al mediodía, la niña había bebido el agua pero no había tocado la comida. Jacob había pasado la mañana trabajando, o intentándolo, reparando un tramo de cerca que no necesitaba reparación, cepillando caballos ya cepillados, cualquier cosa para mantener las manos ocupadas mientras su mente resolvía el problema. Porque era un problema, del tipo que no tenía respuestas fáciles. Podía cabalgar hasta el pueblo, contarle al Sheriff Booker lo que había encontrado. Eso sería lo que dicta la ley, lo seguro. Claro, Jacob conocía a Tom Booker desde hacía 20 años y sabía exactamente qué haría el hombre, enviar aviso a Fort Union. Dejar que el ejército se encargara. ¿Y si el ejército era de lo que la niña huía? Clavó otro clavo en el poste de la cerca con más fuerza de la necesaria. Hacia las 2 de la tarde oyó cascos de caballos. Jacob se enderezó, martillo aún en mano, y vio a 3 jinetes coronar la cresta del este. Estaban demasiado lejos para distinguir detalles, pero el sol brillaba sobre algo metálico. Hebillas de cinturón, tal vez, o botones. Botones de uniforme. Dejó el martillo con cuidado y caminó hacia el cobertizo. La niña estaba de pie ahora, pegada a la pared trasera, todo su cuerpo rígido de terror. También los había oído. Entra en la casa, dijo Jacob en voz baja. Al dormitorio del fondo, debajo de la cama. No hagas ruido. Por un momento pensó que no se movería, que el miedo la había clavado en el sitio. Pero luego salió disparada como un conejo y corrió hacia la casa. Jacob la vio desaparecer dentro y luego se volvió hacia los jinetes que se acercaban. Llegaron al trote fácil. 3 soldados de caballería en uniformes azules polvorientos, liderados por un teniente que no tendría más de 25 años. Demasiado joven para tener esa mirada en los ojos, pensó Jacob. Esa mirada que decía que había hecho cosas que no podía deshacer. Buenas tardes, dijo el teniente, deteniendo su caballo. No desmontó. Soy el teniente Carson, de Fort Union. Buscamos a una niña apache de unos 9 años. Puede haber pasado por aquí. Hay mucha tierra vacía por aquí, dijo Jacob con suavidad. Podría haber ido a cualquier parte. Podría. Los ojos de Carson pasaron más allá de Jacob hacia la casa, el establo, el cobertizo. ¿Le importa si miramos alrededor? Sí, me importa. Las palabras salieron más duras de lo que Jacob había pretendido. Los 2 soldados que flanqueaban a Carson se movieron en sus sillas. Uno de ellos, un cabo con una cicatriz en la mejilla, dejó que su mano se acercara al revólver de su cadera. Carson sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Solo intentamos encontrar a la niña, señor Mercer. Jacob Mercer, y le estoy diciendo que no he visto ninguna niña apache. Es peligrosa, dijo Carson. Enferma, porta una enfermedad. Tenemos que encontrarla antes de que la propague a los asentamientos blancos. Jacob miró al teniente un largo rato. A la mentira que reposaba tan cómoda en su lengua, a la forma en que los otros 2 soldados no podían mirarlo a los ojos. ¿De veras? Dijo Jacob con voz plana. ¿De veras? Carson recogió las riendas. Si la ve, envíe aviso al fuerte. Hay una recompensa. $50 por información que lleve a su recuperación. ¿Recuperación? Como si fuera propiedad perdida en lugar de una niña. Lo tendré en cuenta,
dijo Jacob. Carson asintió, tocó el ala de su sombrero y giró su caballo. Los otros 2 soldados lo siguieron. Cabalgaron de vuelta por donde habían venido y Jacob los observó hasta que desaparecieron sobre la cresta. Luego entró en la casa. La niña estaba debajo de la cama en el dormitorio del fondo, exactamente donde le había dicho. Jacob se agachó para verla en las sombras bajo el armazón. Se fueron, dijo. Ella no se movió. Tengo que saber qué pasó, dijo Jacob en voz baja. Necesito saber con qué estoy lidiando. Silencio. Luego, tan suave que casi no lo oyó, nos sacaron de la reserva. A 5 niñas. Dijeron que nos llevaban a una escuela. La mandíbula de Jacob se tensó. No había escuela. Había un campamento y soldados. Nos guardaban en una tienda y por la noche, su voz se quebró. Por la noche venían, distintos. Se reían. El frío en el pecho de Jacob se extendió, convirtiendo su sangre en hielo. Pensó en su propia hija, muerta hacía 15 años, que habría tenido más o menos la edad de esta niña cuando falleció de fiebre. Pensó en lo que habría hecho a cualquier hombre que le hubiera puesto una mano encima. ¿Cómo escapaste? Uno olvidó atar la solapa de la tienda. Corrí. Caminé 3 días antes de encontrar tu establo. Jacob guardó silencio un momento. ¿Las otras siguen allí? 2 palabras, tanto peso detrás. Se puso de pie despacio, sus rodillas crujiendo. Por la ventana veía la tierra vacía extendiéndose. En algún lugar allá afuera había un campamento lleno de soldados y 4 niñas apache más que habían sido robadas a sus familias. Y aquí, debajo de su cama, estaba una que había escapado. 52 años, demasiado viejo para la ira justa, demasiado viejo para jugar al héroe. Pero Jacob Mercer había aprendido hacía mucho que la edad no importaba cuando se trataba de hacer lo correcto. Aunque te matara. ¿Tienes nombres? Preguntó. De esos soldados. La niña salió gateando de debajo de la cama, se puso de pie con su vestido roto y lo miró con aquellos ojos demasiado viejos. Sé todos sus nombres, dijo. Y en ese momento, Jacob Mercer tomó su decisión. El texto es largo, así que continuaré traduciendo el resto de manera fluida y fiel al original. Si deseas que pare en algún punto o ajuste algo, avísame. La niña se llamaba Nasa. Se lo dijo al tercer día, después de que él le diera ropa limpia, una vieja camisa suya que le llegaba a las rodillas, y la dejara lavarse en la palangana. Después de que empezara a creer que quizás él decía en serio lo de mantenerla a salvo, le contó otras cosas también. Los nombres, donde estaba el campamento, a 3 días de cabalgata al noreste, oculto en un cañón que no aparecía en ningún mapa, cuántos soldados había, cómo eran, cuáles habían sido los peores. Jacob lo escribió todo con letras mayúsculas cuidadosas, la mano firme aunque algo dentro de él se estuviera desmoronando. Teniente James Carson, el que había venido a su rancho. Cabo William Doherty, el de la cicatriz. Soldado Thomas Hanley, soldado John Moss, sargento Daniel Price. 7 nombres en total. 7 hombres que llevaban el uniforme del ejército de los Estados Unidos y pensaban que eso los hacía intocables. Te matarán, dijo Nasa, viéndolo prepararse. Estaba sentada a la mesa de la cocina, las manos pequeñas alrededor de una taza de café que tenía más leche que café. Si vas tras ellos. Tal vez, dijo Jacob mientras revisaba su rifle, un Winchester 73 que había sido de su padre. Era viejo pero bien cuidado, y podía derribar a un hombre a 200 metros si sabías usarlo. Jacob sabía usarlo. Eres solo una persona. Lo sé. ¿Por qué? La pregunta era simple. La respuesta no lo era. Jacob dejó el rifle y la miró. Porque alguien tiene que hacerlo. Porque lo que te hicieron, lo que siguen haciendo, no es algo que un hombre pueda saber y apartarse. No si quiere dormir por las noches. Mi pueblo tiene una palabra para hombres como tú, dijo Nasa en voz baja. Los llamamos tontos. Jacob sonrió, pero no había humor en ello. Tu pueblo probablemente tenga razón. Terminó los preparativos mientras el sol se ponía,
munición, comida seca, cantimploras de agua, un mapa marcado con la ubicación que Nassá había descrito, un cuchillo tan afilado que podía afeitar, atado a su cinturón. «Quédate aquí», le dijo. «Volveré en una semana, tal vez menos. Si no estoy de vuelta en 10 días, toma uno de los caballos y cabalga al sur hasta el paso. Hay una misión allí dirigida por monjas. Ellas cuidarán de ti». Jacob guardó silencio un momento. «¿Y de las otras?» «Las traeré de vuelta de una forma u otra». Partió antes del amanecer del día siguiente, cabalgando bajo un cielo aún oscuro de estrellas. El desierto estaba en silencio, salvo por el sonido de los cascos de su caballo y el lejano aullido de un coyote. No miró atrás hacia el rancho. Si lo hacía, podría perder el valor. 3 días de cabalgata dura lo llevaron al cañón. Lo encontró justo antes del atardecer del tercer día. Una estrecha grieta en la tierra oculta tras un montón de roca roja. Humo subía de algún lugar profundo dentro, y Jacob olió fogatas en el viento. Dejó su caballo a una milla de distancia, atado a un pino raquítico, y avanzó a pie. El campamento era más pequeño de lo que esperaba: 4 tiendas, una fogata, un corral de cuerda con una docena de caballos. Y allí, en la tienda más pequeña al borde del campamento, podía ver sombras moviéndose. Sombras pequeñas. 7 soldados estaban sentados alrededor del fuego, bebiendo y riendo. Jacob se tendió boca abajo en la cresta de arriba, observándolos a través de la mira de su rifle. Sería fácil, pensó. Eliminarlos uno por uno desde aquí. Ni siquiera sabrían de dónde venían los disparos. Pero fácil no era lo mismo que correcto. Esperó hasta que oscureció del todo, hasta que los soldados se hubieran emborrachado y tropezaran hacia sus petates. Entonces bajó por la pendiente como un fantasma, manteniéndose en las sombras, sus botas sin hacer ruido en la arena. El guardia del perímetro nunca lo vio venir. Jacob lo atrapó por detrás, una mano sobre la boca, la otra clavando el cuchillo bajo las costillas. Fue rápido. Fue silencioso. Fue necesario. Bajó el cuerpo al suelo y siguió avanzando. La tienda donde mantenían a las niñas estaba asegurada con cadena y candado. Jacob la estudió un momento y luego usó su cuchillo para cortar la lona por detrás. Se deslizó dentro. 4 rostros lo miraron en la oscuridad, ojos abiertos por el terror. «Vine a llevarlas a casa», susurró Jacob. «Pero tienen que estar en silencio. ¿Entienden?» La mayor, tal vez de 12 años, asintió despacio. Jacob cortó las cuerdas que ataban sus muñecas y las guió fuera por el agujero en la tienda. Se movieron como fantasmas a través del campamento, pasando junto a los soldados dormidos, junto al fuego agonizante. Estaban casi al borde cuando alguien gritó. Jacob se volvió y vio al teniente Carson salir tambaleándose de su tienda, pistola en mano. Sus ojos se encontraron a través del fuego. «Tú», dijo Carson. «Yo», confirmó Jacob. Alzó el rifle y disparó en un solo movimiento fluido. El disparo alcanzó a Carson en el pecho y lo arrojó hacia atrás dentro de la tienda. Entonces se desató el infierno. Soldados salían de las tiendas, agarrando armas, gritando. Jacob disparó 2 veces más, derribó al cabo Doherty, hirió a otro que no conocía. Luego tomó la mano de la mayor y corrió. Balas levantaban arena alrededor de sus pies. Alguien gritaba. Los caballos en el corral entraron en pánico, encabritándose y pateando. Jacob y las niñas llegaron a las rocas del borde del cañón y treparon, mitad escalando, mitad gateando. Detrás de ellos, el campamento era caos. Delante, oscuridad y desierto y, tal vez, si tenían suerte, supervivencia. Jacob no miró atrás. Solo siguió subiendo. Una mano tirando de las niñas tras él, la otra sosteniendo su rifle, el corazón martilleando en su pecho, la sangre rugiendo en sus oídos. Pero debajo del miedo y la adrenalina había algo más. Justicia. Recorrieron tal vez 5 millas antes de tener que parar. Las niñas estaban exhaustas, corriendo con miedo y estómagos vacíos, y la menor, de no más de 7 años, se derrumbó en la arena y no pudo levantarse.
Jacob la cargó la última milla hasta donde había dejado su caballo. Las otras 3 niñas tropezando detrás en la oscuridad. Cuando llegaron al caballo, el cielo empezaba a grisear con la luz del alba. Tenemos que seguir moviéndonos, dijo la mayor. Se llamaba Kimi y tenía los ojos de su madre, según le había contado a Jacob durante una breve parada. Lo seguirán. Lo sé, dijo Jacob. Estaba recargando su rifle, introduciendo cartuchos frescos en el cargador. Pero estas pequeñas necesitan descansar. Nos refugiaremos unas horas, las dejaremos dormir, luego empujaremos fuerte hacia mi rancho. Mataste a 3, dijo Kimi. No era una pregunta. Así es. Bien. La palabra fue dura y plana y llena de una rabia que ninguna niña de 12 años debería cargar. Jacob la miró un largo rato y luego asintió. Encontraron refugio en un grupo de rocas. Cuando salió el sol, Jacob les dio lo que quedaba de comida y agua, que no era mucho. Comieron en silencio, demasiado cansadas y traumatizadas para hablar. Luego las 3 menores se acurrucaron juntas como cachorros y se durmieron casi al instante. Kimi se quedó despierta. Se sentó junto a Jacob, vigilando el horizonte este por señales de persecución. Nasá te dijo dónde encontrarnos, dijo después de un rato. Lo hizo. Llegó a tu rancho. Así es. Está a salvo allí, esperando. Kimi asintió despacio. Siempre fue la más lista. Nos dijo que debiéramos correr todas la primera noche, pero teníamos demasiado miedo. Pensamos que nos dispararían. Podrían haberlo hecho, dijo Jacob con honestidad. Mejor que lo que hicieron en su lugar. Jacob no tenía respuesta para eso. ¿Qué podía decir? ¿Qué estaba equivocada? ¿Qué había cosas peores que la muerte? Una niña de su edad no debería tener que saber esas cosas. No debería tener que hacer esos cálculos. Pero ahora lo sabía. Todas lo sabían. ¿Qué pasará cuando lleguemos? Preguntó Kimi. ¿A la reserva? Jacob guardó silencio un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. No lo sé, dijo al fin. Sus familias estarán felices de verlas. Eso es algo. ¿Y los soldados que hicieron esto? Los que queden colgarán, dijo Jacob. Me aseguraré de ello. ¿Cómo? No les daré otra opción. El sol subió más alto. El día se volvió caluroso. Jacob vigiló mientras las niñas dormían, el rifle sobre las rodillas, los ojos en el horizonte. Hacia el mediodía vio polvo levantándose a lo lejos, jinetes acercándose rápido. Despertó a las niñas con suavidad. Es hora de moverse. Cabalgaron fuerte las siguientes 4 horas, las niñas turnándose en el caballo mientras Jacob caminaba al lado. Sus piernas ardían. Su garganta estaba seca como arena, pero siguió moviéndose porque parar significaba morir, y no había llegado tan lejos para morir en el desierto. A última hora de la tarde estaban lo bastante cerca para ver los edificios de su rancho a lo lejos. Jacob se permitió un momento de alivio. Iban a lograrlo. Contra todo pronóstico, iban a lograrlo. El disparo resonó a través del desierto como un trueno. El caballo de Jacob relinchó y cayó, sangre salpicando de su cuello. Las niñas se dispersaron, buscando cobertura detrás de rocas y matorrales. Jacob alzó su rifle, buscando al tirador. Allí, en la cresta sobre su rancho, 2 hombres, ambos en azul de caballería. Uno recargaba. El otro apuntaba a las rocas donde se escondían las niñas. Jacob disparó 2 veces rápido. Ambos hombres cayeron. Corrió hacia la casa del rancho, arrastrando a las niñas con él. Más disparos sonaron desde el establo y desde detrás del tanque de agua. ¿Cuántos eran? 4. 5. Demasiados. Llegaron a la casa y Jacob abrió la puerta de una patada. Nasá estaba allí, pegada a la pared, sosteniendo un cuchillo de cocina con ambas manos. ¡Al suelo!, gritó Jacob. Todos se tiraron al piso mientras las balas rompían las ventanas, esparciendo vidrio por la habitación. Jacob gateó hasta el armario de armas y sacó su escopeta y su revólver.
Le lanzó el revólver a Kimmy. ¿Sabes usar eso? Ella asintió con gravedad. Bien. Quédate baja y vigila la puerta trasera. Se movió a la ventana delantera, agachándose bajo el alféizar y arriesgando una mirada rápida afuera. Contó 4 soldados, probablemente los restos del campamento. El sargento Price era uno de ellos. Estaba agachado detrás del abrevadero, dando órdenes a los demás. Jacob apuntó con cuidado y disparó. El sombrero de Price voló, pero el hombre se lanzó a mejor cobertura. «Denos a las niñas», gritó Price. «Entréguenlas y puede irse de esta». La respuesta de Jacob fue otro disparo de escopeta que arrancó un pedazo del abrevadero. El asedio se convirtió en un sombrío punto muerto. Los soldados tenían a Jacob y a las niñas atrapados en la casa. Jacob los tenía atrapados afuera. Empate. Pero Jacob sabía algo que ellos no, tenía suficiente munición dentro para resistir días. Y eventualmente alguien vendría a investigar los disparos. Tom Walker tal vez, o uno de los rancheros vecinos. Solo tenía que mantener a todos vivos hasta entonces. Cayó la noche. Los disparos cesaron. Ambos bandos conservando munición. En la oscuridad de la casa, las 5 niñas se acurrucaron juntas buscando calor y consuelo. Jacob las observó desde el otro lado de la habitación. 5 niñas que deberían estar jugando, aprendiendo, viviendo. En cambio, sentadas en la oscuridad, esperando ver si sobrevivirían hasta la mañana. Kimmy captó su mirada bajo la luz de la luna que entraba por la ventana rota. Parecía mayor de 12 años, parecía antigua. «Gracias», dijo en voz baja. Jacob asintió. «Duerman. Yo vigilaré». «¿Lo lograremos?». Quiso mentir. Quiso decirle que todo estaría bien, pero ella merecía algo mejor que mentiras. «No lo sé», dijo, «pero te prometo esto, tendrán que pasar por encima de mí primero». Era la única promesa que podía hacer. El ataque llegó justo antes del amanecer. Jacob los oyó venir. El suave crujido de botas en la arena. El susurro de movimiento. Estaba en la ventana delantera en un instante, escopeta lista. 4 sombras se movían en la luz gris del alba, convergiendo en la casa desde distintos ángulos. Inteligente. Profesional. Eran hombres que habían hecho esto antes. Jacob apuntó a la sombra más cercana y disparó. El rugido de la escopeta rompió el silencio. La sombra cayó. Las otras 3 se dispersaron, devolviendo el fuego, y de pronto la casa se llenó de ruido otra vez. Balas perforando paredes, vidrio rompiéndose, las niñas gritando. «¡Abajo!», gritó Jacob. Dejó la escopeta y tomó su rifle, disparando por la ventana hacia los destellos de boca en la oscuridad. 1, 2, 3 disparos. Oyó un grito de dolor. Luego silencio. Jacob esperó, contando los latidos de su corazón. 5, 10, 15. Mercer. La voz del sargento Price desde detrás del establo. «No puedes ganar esto. Eres un solo hombre». «Un hombre es todo lo que hace falta», gritó Jacob de vuelta. «¿Para qué?». «Para morir protegiendo apaches, __». Jacob no respondió. No necesitaba. Ya había dicho todo lo que importaba con sus balas. «Está bien entonces», llamó Price. «Como quieras». La puerta del establo se abrió. Price salió al abierto, ambas manos visibles, sin arma desenfundada. Detrás de Jacob, Kimmy siseó una advertencia, pero Jacob levantó una mano pidiendo silencio. Price caminó despacio hacia la casa, deteniéndose a unos 50 pies. Lo bastante cerca para hablar, lo bastante cerca para disparar si llegaba el caso. «Estoy harto de esto», dijo Price. Sonaba cansado, sonaba viejo. «Carson está muerto. Doherty está muerto. 3 más muertos. Todo esto por unas niñas indias que a nadie le importarán». «A mí sí me importan», dijo Jacob en voz baja. Price rió, pero no había humor en ello. «No vas a ganar. Aunque me mates, vendrán más».
El ejército no olvida. Te has creado un enemigo, Mercer. Entonces moriré como enemigo. Se quedaron allí en la luz creciente. Dos hombres en lados opuestos de una línea que no podía deshacerse. Detrás de Price, el sol empezaba a salir, pintando el cielo de rojo y oro. Voy a irme ahora, dijo Price. Volveré al fuerte y les diré que las niñas están muertas, todas, que tú las mataste antes de que pudiéramos llegar. Y a cambio, tú me dejarás ir vivo. Y si no, entonces los dos morimos aquí y ahora. ¿Es eso lo que quieres? Jacob guardó silencio un largo momento, el dedo sobre el gatillo. Sería fácil. Un disparo, terminar limpio. Pero fácil no siempre era correcto. Camina, dijo Jacob al fin. Price asintió despacio. Se volvió y empezó a caminar, de espaldas a Jacob, hombros tensos, esperando la bala que aún podía llegar. Jacob bajó el rifle, observó al sargento desaparecer sobre la cresta. Desaparecido. Tal vez fue la elección correcta. Tal vez no. Pero Jacob Mercer había matado suficientes hombres para una vida, podía vivir dejando que uno se fuera. El sol salió. Las niñas salieron de sus escondites. Y despacio, con cuidado, empezaron a respirar de nuevo. El sheriff Tom Booker llegó 3 horas después, atraído por los reportes de disparos. Entró con 2 ayudantes y la cara llena de preguntas. Jacob lo recibió en el porche. Detrás de él, visibles por la puerta abierta, 5 niñas apache estaban sentadas a su mesa de cocina comiendo pan y miel. Jesucristo, suspiró Booker. ¿Qué demonios pasó aquí? Soldados de Fort Union, dijo Jacob. Tenían a estas niñas, haciéndoles cosas malas. Las traje aquí. Los soldados vinieron tras ellas. Maté a 3. 3 más están enterrados detrás del establo. Uno se fue caminando. Booker lo miró fijamente. Mataste a 6 soldados de caballería. Se lo merecían. Así no funciona la ley, Jacob. Entonces tal vez la ley necesite arreglarse. Booker guardó silencio un largo rato, mirando la casa acribillada, los cuerpos, los niños asustados dentro. Luego suspiró y se frotó la cara. Esto va a causar problemas, dijo. Grandes problemas. El ejército querrá respuestas. Que quieran, dijo Jacob. Estas niñas van a casa con sus familias, y cualquier hombre que intente detenerlo terminará como esos soldados detrás del establo. Booker lo miró. Realmente lo miró, la mandíbula endurecida, la resolución en los ojos, a un hombre que había cruzado una línea y no planeaba volver atrás. Está bien, dijo el sheriff en voz baja. Las llevaré a la reserva. Me aseguraré de que lleguen a casa sanas y salvas. Pero Jacob, tienes que desaparecer un tiempo. Dejar que las cosas se enfríen porque cuando el ejército se entere, lo sé. Jacob lo sabía. Se había convertido en un objetivo, en enemigo del mismo gobierno al que una vez había servido. Pero cuando miró a esas 5 niñas sentadas a su mesa, vivas y a salvo y comiendo como si nunca hubieran visto comida, cuando pensó en los ojos de Nasa aquella primera mañana, tan viejos y vacíos, descubrió que no lamentaba ni una maldita cosa. Tomó 2 días preparar a las niñas para el viaje. Jacob les dio ropa limpia, buena comida, tiempo para descansar y sanar tanto como se podía sanar de lo que habían pasado. Kimmy ayudó con las menores, y Nasa. Nasa empezó a sonreír de nuevo, solo un poco. La mañana que partieron, las 5 niñas se pusieron en fila frente al porche de Jacob. Nasa dio un paso adelante. Lo miró un largo rato y luego subió la mano y le puso algo en la palma. Era una pequeña piedra tallada, lisa y oscura, con marcas que él no entendía. Para protección, dijo. Para el hombre tonto que nos salvó. Jacob cerró los dedos alrededor. No la salvé yo. Se salvaron ustedes mismas. Yo solo ayudé. Entonces por ayudar, dijo Nasa. Sonrió. Una sonrisa verdadera esta vez. La sonrisa de una niña que tal vez recordara cómo ser niña otra vez algún día. Gracias, Jacob Mercer.
Salieron con el Sheriff Poker y sus ayudantes, rumbo norte hacia la reserva. Jacob los observó hasta que fueron solo puntos en el horizonte, luego se volvió y entró en su casa acribillada a balas. El lugar era un desastre. Vidrio roto por todas partes, agujeros en las paredes, manchas de sangre en el piso. Tomaría semanas repararlo. Meses tal vez. Pero lo había hecho. Contra todo pronóstico. Contra el peso de todo el ejército de los Estados Unidos, había hecho lo que había que hacer. 7 soldados habían robado y violado a 5 niñas apache. Un ranchero les había hecho pagar. Y al final, la justicia, la verdadera justicia, la que importaba, había sido servida. Años después, la gente contaría la historia de Jacob Mercer, el ranchero que fue a la guerra contra la caballería. Algunos decían que era un héroe. Algunos que era un tonto. Algunos que había sido asesinado en represalia, cazado por soldados buscando venganza por sus caídos. Pero en noches tranquilas, cuando el viento soplaba a través del desierto de Nuevo México, los viajeros que pasaban a veces veían una luz en una vieja casa de rancho al borde de la nada. Y si paraban y llamaban, un viejo de manos curtidas y ojos duros abría la puerta. Una pequeña piedra tallada colgando de un cordón de cuero alrededor de su cuello. Nunca contó la historia él mismo, nunca habló de lo que pasó en aquel cañón o en el asedio de su rancho. Pero a veces, en esas noches tranquilas, tocaba la piedra y recordaba 5 rostros mirándolo en la oscuridad. Recordaba la elección que había hecho y el precio que había pagado y las vidas que había salvado. Y sabía, en lo más profundo de sus huesos, que lo haría todo de nuevo. El viento soplaba, el desierto susurraba sus secretos a las estrellas, y Jacob Mercer dormía sin sueños y en paz.